tanto a los hermanos que están presentes acá en la rectoría, como a todos los hermanos que ya nos están acompañando a través del medio virtual. Qué dicha, qué alegría que el día de hoy estamos terminando el módulo 1, ¿verdad? O sea, han sido ya con 7 miércoles de mucha preparación, de estar escuchando temas muy interesantes, muy bonitos, de expositores también, estimados sacerdotes que nos han acompañado. Vamos a empezar entonces la actividad del día de hoy con nuestra oración inicial. Para eso invitamos a nuestro rector, Padre Miguel, para que por favor nos haga esa oración inicial. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo pasa el tiempo? Hace unas semanas o meses era solamente un proyecto en mente, pero miren cuántos días lleva ya, cuántas asignaturas pues expuestas, ponencias. Le damos gracias a Dios a San José que nos está permitiendo la perseverancia, nos está permitiendo el interés y sobre todo la fidelidad a este estudio que se está realizando. Sigo felicitando a todos los presentes a través de toda esta internet. También saludos especiales a todos aquellos hermanos míos que están ahí presentes siempre. Me he dado cuenta que el Padre Felito siempre está ahí. Así que Dios y la Virgen lo bendigan siempre allá, a nuestra querida Venezuela. Allá Perú también ha estado pendiente también. Y todos nuestros hermanos de Nicaragua, mi tierra El Salvador, qué hermoso es que de esa manera están ahí presentes, ¿verdad, Felito? Muchos saludos allá a Venezuela, a toda esa gente hermosa. Vamos a hacer nuestra oración diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado San José, esposo de la Virgen María y protector de la Sagrada Familia, te pedimos que intercedas por nosotros en este inicio de nuestra formación. Tú que fuiste un trabajador fiel y diligente y un maestro paciente y sabio, guíanos con tu ejemplo y obténnos la gracia de perseverar en el camino del conocimiento y la virtud. Concédenos la sabiduría para comprender, la paciencia para aprender y el corazón generoso para compartir lo que hemos recibido. Ayúdanos a cultivar un espíritu de humildad y servicio, para que todo lo que hagamos sea para mayor gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos y hermanas. Amén. Padre nuestro San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre, por esa bella oración de inicio. Bueno, como les decía, queremos en esta ocasión pues congratularnos con todos los hermanos, tanto presentes como los que nos están acompañando por medio del Zoom. Quisiéramos saber si nos dan alguna reacción aquí en el Zoom los estimados hermanos de Venezuela. A ver, si pueden levantar la manita, y si levantan la manita también la bajan después para seguir saludando al resto de hermanos. A ver, Venezuela, ¿cuántos conectados hay de Venezuela? Qué alegre ver a los hermanos de Venezuela. Estoy seguro que muchos de ellos nos van a estar acompañando el 21 de septiembre en la consagración, ¿verdad? Para la cual nos estamos preparando. Vamos a saludar entonces ahora a los hermanos de Perú. A ver, hermanos de Perú, ¿dónde están los hermanos de Perú? Muy bien.
Tenemos aquí las reacciones de Esther. ¿Quién más hay de Perú? Lidia Gil. Qué bien. A ver, ¿quién más? Más hermanos de Perú. Imaginémonos hasta dónde están llegando nuestros saludos y nos están respondiendo. También queremos saludar a los hermanos de Costa Rica. Costa Rica, dicen por ahí, pura vida. A ver, hermanos de Costa Rica, si nos dan alguna reacción, levantando la manita o nos dan una carita contenta. A ver, ahí, hermanos de Costa Rica, levanten la mano, por favor. También tenemos a los estimados hermanos de Nicaragua, la linda Nicaragua. Vamos a ver cuántos hermanos de Nicaragua nos están acompañando. Tenemos también hermanos de El Salvador, ¿verdad? Los hermanos vecinos del Salvador. Si nos también nos pueden levantar la mano, ahí están los hermanos del Salvador levantando la mano. Muchas gracias, buenas noches. Y bien, pues nosotros muy satisfechos porque de Guatemala tenemos tantos hermanos aquí presentes en este templo, ¿verdad? Este templo ubicado en el municipio de Misco. La verdad es que no estamos propiamente en la ciudad de Guatemala, sino que Misco es un municipio muy vecino, es vecino de la ciudad de Guatemala. Cuando, para los que no conocen, si uno está en Ciudad de Guatemala, puede pasar al municipio de Misco casi sin darnos cuenta, ¿verdad? Muy bien. Tenemos varias parroquias de acá en Guatemala, inclusive parroquias diocesanas, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias entonces a todos los que están conectados por medio de esta plataforma virtual y a todos los presentes. Vamos a iniciar también con esta nuestra preciosa oración de los dolores y gozos a San José. Yo me voy a acercar un poquito a la pantalla porque no miro muy bien, inclusive sin teniendo anteojos. Bueno, entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Nos encomendamos también a nuestra Madre Intercesora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. José glorioso, ampara a quien contempla tu pena y gozo. Dudas de San José. Sufres, José, al descubrir que María va a ser madre y gozas al conocer por el ángel el misterio de la encarnación. Nacimiento de Jesús. Sufres, José, al ver nacer a Jesús en un establo. Circuncisión de Jesús. Sufres, José, al circuncidar al niño y gozas al ponerle por nombre Jesús, como te dijo el ángel. Profecía de Simeón. Sufres, José, al revelar
a Simeón la futura pasión de Jesús y gozas al saber que por ella nos salvamos todos. Huida a Egipto. Sufres, José, al huir a Egipto por las acechanzas de Herodes. Y gozas al salvar al niño y a su madre. Vuelta a Nazaret. Sufres, José, al no poder regresar a Belén porque reinaba Arquelao. Y gozas al vivir con Jesús y María en Nazaret. La pérdida del niño. Sufres, José, al perder a Jesús en Jerusalén y gozas al encontrarlo en el templo. Oración. Dios poderoso, que quisiste poner bajo la protección de San José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor. Concédele a tu iglesia proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, durante estos 6 miércoles, este ya es el 7º miércoles, hemos aprendido bastante de nuestro patrono de la Iglesia Universal. Hemos aprendido que fue un gran santo, que fue un modelo de esposo y padre bueno. A él fue confiada la custodia del niño Jesús. Miren qué tarea, qué responsabilidad tan interesante. Y por eso la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sigue recurriendo a él en busca de protección y de cuidado. San José es el protector de los trabajadores y obreros y es el patrono de la Iglesia Universal. Entonces, el día de hoy vamos a hacer sobre todo un repaso de las 6 reuniones anteriores. Esas 6 reuniones anteriores que han tenido una temática muy interesante, ¿verdad? A mí me ha gustado bastante las pláticas del padre Leopoldo, creo que es verdad, de México, Baeza, Leopoldo Baeza, tanto la del tercer miércoles por ahí como la del miércoles anterior. Muy interesante todo lo que nos ha expuesto y admiro ese conocimiento que el padre Leopoldo tiene, ¿verdad? Entonces vamos a repasar el día de hoy todo esto y posteriormente vamos a hacer una actividad muy interesante. Entonces le dejamos los micrófonos a Marielita de la Pastoral de Evangelización. Bueno, ¿cómo están? ¿Con los nervios de que hoy va a ser la evaluación o no? Pero antes de hacer la evaluación, así como nos decían en la escuela o en el colegio, primero hacer un repaso y les tengo la buena noticia. La evaluación va a ser a cuaderno abierto. O sea que vamos a tener todo el material con nosotros para que podamos hacer una evaluación que nos permita reflejar lo que hemos estado aprendiendo. No queremos que se sientan nerviosos ni nada. Pensamos una dinámica para que lo hagamos todos juntos y solo va a haber una parte que ustedes sí la van a hacer personal. Entonces no queremos que se pongan nerviosos y por eso es que también vamos a repasar. Así que si los que están aquí en el templo, de una vez hoy van a hacer ya el examen en directo. Los que están en Zoom van a tener para hacerlo desde hoy y todo el día de mañana, siempre en la cartelera y en el link que nosotros ya vamos a decirles cómo va a ser la dinámica. Igual con la sesión que estamos grabando hoy, ahí van a tener ustedes ya las respuestas, ¿verdad? Entonces, a poner atención.
porque vamos a hacer un repaso y como bien lo dijo el hermano Gustavo, vamos a pasar así algo rapidito cada una de las 6 sesiones. Entonces, la primera sesión, si me haces el favor, ¿quién es José? Ese es el módulo 1. El módulo 2 va a ser ya quién es José María Vilaseca y toda la obra que él hizo. Y ya de último vamos a ver, el módulo 3 son los puros estatutos de los laicos misioneros josefinos. Entonces, hoy terminamos oficialmente el módulo 1, ¿quién es José? Y lo iniciamos el pasado 24 de abril, por favor, Omar, con el tema aclarando malentendidos. De esa clase, lo más esencial que vamos a retomar es que los evangelios nos plantean muchas cosas de quién es José. Entonces lo tomamos del libro de Leonardo Boff sobre San José y retomamos estos papeles o estos perfiles que la Biblia nos da de San José. Nos dice que tenía mujer, que primero fue novio, que después fue esposo, que vivieron juntos, que tuvieron una residencia en Nazaret, que también era conocido como el papá de Jesús y que era conocido como el carpintero. Todo eso está basado en citas bíblicas. Cada uno de esos perfiles venía con una cita bíblica. Así que nosotros estamos dándoles y facilitándoles esto a ustedes. La inquietud, lo que les queda en su corazón es buscar las citas y leer. Y me siento muy contenta porque hoy una hermanita me dijo, fíjese que yo me pongo a hacer oficio y como está en YouTube la sesión, entonces yo la oigo 2, 3 veces para que se me quede más. Entonces, pues chica, dije yo, de verdad que en vez de que está oyendo música, cuando está limpiando, ella dice que oye 1 o 2 o 3 veces la sesión. Entonces, eso es lo novedoso de ahorita de nosotros, ¿verdad? Porque así es como vamos a ir aprendiendo. Siguiente, por favor. Después nos dieron el José histórico y bíblico. Esta clase nos la impartió el padre Leopoldo Báez el 1 de mayo. Entonces, él nos empezó hablando de que para entender al José bíblico, que es el que nosotros vimos con Leonardo Boff, porque ahí están todas las citas bíblicas, en esa clase lo que vamos a retomar es lo que él nos enseñó. Para eso yo les quiero compartir un mapa de Tierra Santa. Entonces, nos vamos a centrar en unas áreas. Si le damos un enter, abajo donde está la estrellita, si ustedes ven, ahí es Jerusalén. Esa parte es donde iban al templo los judíos a todas las fiestas. Y vamos a dar otro enter, por favor, Omar. En la parte que apareció el círculo es Galilea. Toda esa región es Galilea. Si le damos otro clic, ahí nosotros tenemos Galilea. Otro enter. Esta zona es donde nosotros nos tenemos que concentrar. ¿Por qué? Porque la región de Galilea queda al norte de Israel. Es una zona agraria y era una región alta porque ahí hay montañas, ¿verdad? Entonces ahí se escondían los que huían de la justicia, ¿verdad? Jerusalén era la capital y ellos como irse a Petén, a meterse a la selva, algo así era Galilea, era al norte de Israel. Entonces ahí huían. Estos son datos muy importantes porque después cuando entendamos en el contexto, pues decía, ay, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? ¿Por qué se refiere la Biblia así de la gente de Nazaret? Porque el área de Galilea tenía esa fama de que los que huían de la justicia, los malhechores, la gente así malvada, se iba a esa área a esconderse, ¿verdad? Por eso es que para que entendamos el contexto de que existe un José histórico que es afectado por su tiempo, por sus costumbres y tradiciones, ¿verdad? Entonces damos otro enter y luego dentro del área de Galilea existía una aldeíta y esa aldeíta se llama Nazaret. Entonces esa aldeíta, si le damos otro enter, por favor, era pequeñita y estaba en la región ya baja de Galilea. Si vemos ahí, miren, está cerquita del río Jordán y del lago de Galilea, y ya se va acercando un poquito más al sur, ¿verdad? Pero siempre quedaba en el área de Galilea. Ahí se sabe que de ahí era Jesús, era María y José,
Y imagínense que era tan chiquitita que tenía de 200 a 400 habitantes. No era una gran colonia, ¿verdad? Era chiquita, de 200 a 400 habitantes cuando mucho. Damos un enter y vamos a poder ver más o menos así es como se ve el área de Galilea hoy en día. Rocosa, con árboles y es lo curioso que como es Galilea, es una zona agraria, entre rocas se da muy bien todo lo que nos dijo el padre Leopoldo, se dan muchos árboles, entre ellos los olivos. Por eso nos suena el monte de los olivos, ¿verdad? Entonces los olivos, las aceitunas hacen aceites y bueno, ahí eso es lo que vive la gente que vivía allá en Galilea. Si le damos otro ente, también el padre Leopoldo se recuerdan a muchas personas, dijeron, ¡ah, mira qué bonito! Pudimos ver cómo eran las casas. Entonces, para que entendamos cómo vivían ellos, ese es el José histórico. En casitas así era como vivía San José. Casas de un solo cuarto, ahí sí que 4 paredes, ¿verdad? Y era muy probable que los animales durmieran hasta adentro con ellos. En esta parte vemos que hay un área de patio, pero es muy probable que hasta los mismos animalitos entraban allá adentro con ellos, y más cuando había frío, ¿verdad? Demos otro ente, por favor. Y ese era otro modelo, ¿verdad? Que incluso eran, que aprovechaban los techos ahora como está de moda, ¿verdad? Las ciudades tan grandes que hacen esos edificios y hasta arriba ponen un jardín, ya esa es una fuente o una piscina, una alberca, para que haya un poco de área verde, ¿verdad? Porque todo es cemento, pues eso ya lo tenían los judíos en el siglo cero, ¿verdad? Antes de que naciera Jesús. Entonces, esto es lo que nos habló a grosso modo el padre Leopoldo de quién era el José histórico. Damos otra, por favor. Y nos recordó esta diapositiva, creo que impactó mucho de las funciones que tenía un varón, especialmente cuando ya era papá, un padre. Entonces, le daba el nombre y introduce al niño a la cultura. Le inicia en las letras y le enseñaba a hablar arameo. Le enseñaba a orar. Le enseñaba que tenía que bendecir todo lo que hacía. Le enseñaba a observar el sábado. Lo llevaba a la sinagoga cada sábado. Para todo, el papá era quien llevaba a los niños y nos decía, he tenido la oportunidad también de verlo en Tierra Santa, los hombres llevan a los bebecitos y los meten en el área de hombres. O sea, la mamá no puede nunca llevar al niño en brazos al área donde están mujeres porque es un varón. Entonces el hombre es el que tiene que llevar al bebecito en brazos a la sinagoga. Entonces esa era una función de los padres judíos. Le enseñaba a respetar las fiestas judías, la vida doméstica del campo, le daba un oficio. Todo eso es lo que hizo José con Jesús. Todas las cosas que como Jesús, como verdadero hombre, sabía y hacía, es porque se lo enseñó ¿quién? José, ¿verdad? Entonces, ese era el papel que José desempeñó para que nosotros vayamos entendiendo a ese hombre que no dice nada en la Biblia, pero que hizo tanto, ¿verdad? ¿Seguimos? Esta es una imagen que no está en las clases, pero nos va a dar el preámbulo para que nosotros entendamos que cuando empezamos con los malos entendidos, ustedes se recuerdan que decíamos, ¿con quién se identifica más? ¿Con el José viejito o el joven? Y varios, pocos, pero sí varios levantaron la mano que con el José anciano. Y después que no, que más con el José joven, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que se llama esto? Entonces vamos a entender un poquito. Y miren, ahí San José está bien ancianito, ¿verdad? Miren al niño, su niño. Y miren ahí, es como que hay un ángel y como que hay la Virgen también bien jovencita. Entonces, ¿por qué se daba eso? Entonces, para eso, el padre Miguel Antonio, nuestro rector, nos dio San José en los padres de la iglesia y vamos a entender un poquito qué son los padres de la iglesia, porque recibimos algunas como dudas que tenían quiénes eran los padres de la iglesia y vamos a entender un poquito ese contexto para que nos quede bien clarito y por qué es que nosotros
tenemos esa imagen de San José, contraria a lo que nos decía el padre Leopoldo, ¿se recuerdan? Que nos dijo que San José a lo sumo tendría 20 años, de 18 a 20 años cuando que se casó con la Virgen María. Pero entonces, ¿por qué lo pintan así? Entonces, sigamos. Entonces, tenemos diferentes eras en la iglesia. Entonces, la iglesia primitiva son los 3 primeros siglos. O sea, murió Jesús, era el siglo I. Ahí todavía estaban los apóstoles. Después sigue el siglo II y el siglo III. Ahí ya no habían testigos directos de Jesús, mucho menos de José y de María, ¿verdad? Porque José y María era una generación antes de Jesús. Entonces, tal vez algún apóstol de Jesús conoció a María, pero no tenemos la certeza de que haya conocido a José. Entonces tendrían los apóstoles que conocieron a la Virgen oír cosas de José, ¿cierto? Pero así, tan directamente testigos y amigos que se fueran a sentar con San José y todo, es muy probable que no haya. Por eso es que no está tan documentado como un poquito más con la Virgen María, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que la iglesia primitiva son los primeros 3 siglos. Empieza cuando muere Jesús y se termina cuando la cristiandad se hace la religión oficial del Imperio Romano y cesan todas las persecuciones. Démosle otro enter, por favor, ma. Y que es la patrística. Entonces, la patrística es el estudio cristiano de los primeros siglos. Quienes hicieron estas profundas reflexiones, la iglesia les dio el nombre de padres de la iglesia. Entonces, la patrística es el estudio, la comprensión que hicieron estos hombres, ahí sí que dotados de un espíritu especial, para transmitirnos muchos dogmas que hasta el día de hoy tenemos como iglesia. Patrística es el estudio, padres de la iglesia, quienes hicieron esas reflexiones profundas para que hoy por hoy entendamos los dogmas. Entonces, sigamos por favor. Hoy comprendemos muchas cosas, nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos a los apóstoles. ¿Qué más? Tenemos los evangelios. ¿Qué más tenemos? También tenemos la tradición de la iglesia. También tenemos a los historiadores y también tenemos todos aquellos descubrimientos arqueológicos. Por eso es que hoy comprendemos mejor. Pero si nosotros viviéramos en el año 350 después de Jesús, ¿ustedes creen que tendríamos todo eso? Yo creo que ni papel había. Entonces, ¿cómo íbamos a poder entender semejantes misterios si no ahora, 2000 años después, todavía nos cuesta entender muchas cosas? Y tenemos todo esto. Ya tenemos tecnología, tenemos papel, tenemos imprenta. Si no hablas un idioma, te pones a hablarlo en el teléfono, inmediatamente te lo traducen. Aún en esta época nos cuesta, en esa época más. Entonces, démosle enter. Entonces, ¿cómo entendió la iglesia primitiva a San José? O sea, en los 3 primeros siglos, ¿cómo entendimos a San José? Por favor, demos enter. Así lo entendieron. ¿Por qué? Porque aparte de evangelios, tuvimos apócrifos, y los apócrifos son de Santiago, de Mateo y la historia de José el carpintero. Estos se dieron el lujo de decir, miren, San José era un viejito. ¿Por qué? Porque lo que nos han repetido nuestros formadores es que en esos siglos estaban ellos defendiendo la virginidad de María y se levantaban muchas herejías diciendo, no, Jesús no es el Mesías porque él era hijo de José. Entonces, y tenía hermanos y era una pugna por defender la virginidad de María, que entonces fueron como poniendo a San José viejito, que ya no muy podía, hasta hay unas lecturas que nos decían que casi que obligaban a San José a hacerse esposo de la Virgen. Entonces todo eso fue causando en esos momentos mucha equivocación y confusión. Seguimos, por favor. Entonces, la iglesia primitiva, especialmente en Egipto, en los dolores y gozos, nosotros leemos que San José vive en Egipto con la Virgen, ¿sí o no? Ahí huyó, ¿verdad?
¿verdad? Porque lo estaba persiguiendo ¿quién? Herodes, va. Entonces él vivió en Egipto. Entonces ahí hay una riqueza histórica que la iglesia ortodoxa copta, que quiere decir la iglesia que cree en Jesucristo allá en Egipto, allá en el Cairo, los coptos, ellos son los que le dan el lugar a José como padre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos vivieron allá. Entonces, habían un montón de testigos de que la Sagrada Familia vivió en Egipto. Por eso en esos tiempos no fuimos los católicos, sino fueron los egiptos, los del Cairo, la iglesia copta, quienes le dieron, por favor, Omar, el lugar a San José como esposo de María y padre de Jesús. La iglesia católica en ese momento, repetimos, lo que quería era decir que la Virgen era virgen y que San José, ahí estaba, ¿verdad? Entonces, por favor, Omar. Entonces, debido a esas persecuciones que estaba sufriendo la iglesia, se recuerdan que en esos siglos era cuando mataban a los leones, quemaban a los cristianos. Ya vieron todos los apóstoles, todo lo que sufrieron el martirio, ¿verdad? Hasta Pedro, ¿cómo fue crucificado? De cabeza. Pablo fue decapitado y así fueron muchos los mártires en esos tiempos. Entonces, por eso la iglesia católica estaba como así, ¿verdad? Titubeando y defendiendo muchas cosas. Entonces fueron como dejando a un ladito a nuestro patrono San José, ¿verdad? Entonces, seguimos, por favor. Entonces, solo para que nos demos una ideita lo que nos decía nuestro rector en la patrística en ese tiempo, miren lo que decía el protoevangelio de Santiago. Resalté, ese es el capítulo 12 del protoevangelio de Santiago. Resalté solo algunas partecitas, pero dice, he aquí que María ha cumplido sus 12 años en el templo del Señor. ¿Qué haremos con ella para que no llegue a mancillar el santuario? Un ángel del Señor se apareció diciéndole, Zacarías, Zacarías. Zacarías, Zacarías es el sumo sacerdote de ese tiempo, que vivía en el templo. O sea, la Virgen María, para darles el contexto, estaba ofrecida en el templo. Ella vivía en el templo y ya tenía 12 años. Entonces se le dice el ángel, Zacarías, Zacarías, sal y reúne a todos los viudos del pueblo, que venga cada cual con una vara, como la vara que tiene San José, y de aquel sobre quien el Señor haga una señal portentosa, de ese será mujer. O sea, ahí el ángel le dijo al sumo sacerdote que todos los viudos vengan con una vara y cuando hay una señal, a ese hombre le van a dar a la Virgen María. Sigamos, por favor. Entonces, José, dejando su hacha, se unió a los viudos. O sea, dice a ellos, a los viudos. Mas al coger, o sea, ahí a las varitas se hizo una como competencia. Cuando San José cogió la última varita, salió una paloma de ellas y se puso a volar sobre la cabeza de San José. Entonces el sacerdote le dijo, a ti te ha cabido en suerte recibir bajo custodia a la Virgen del Señor. José replicó, tengo hijos y soy viejos, mientras que ella es una niña. Eso era lo que el protoevangelio de Santiago, que es apócrifo, no está incluido en el canon bíblico. Eso es lo que consumían y lo que leían y lo que oían los primeros cristianos. Entonces, toda esa confusión de los primeros siglos, todas esas teorías son las que recibían la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces, por eso es de que muchas representaciones de San José se hacen como un viejito, un viudo, una vara. Ya vieron que aquí es una palomita, pero ya después va transformándose ya con lirios como hoy lo tenemos, ¿verdad? Que los lirios representan la pureza de San José. Entonces, sigamos, por favor. Entonces, en este ambiente tan confuso, aparecen los padres de la iglesia. ¿Qué dijimos que eran los padres de la iglesia? Los que hacen patrística. ¿Y qué es la patrística? Son el estudio de los dogmas.
Entonces, estos hombres tan sabios, tan pensantes, empiezan a ver que hay una necesidad también de hablar del Padre de Jesús, porque aparte estaban defendiendo la virginidad de la Virgen, pero había un hombre, ¿sí o no? Que era José. Entonces empiezan a hablar. Démosle, por favor. ¿Quiénes son? ¿Qué aportaron a la iglesia? Si le damos rapidito. Otra vez, tenemos 3 tipos de padres, por favor, enter. Los apostólicos, que esos sí son los apóstoles que vivieron en el siglo I y mitad del siglo II, por favor. Los apologéticos, que empiezan a finales del siglo II hasta el siglo III. Y lo que nos importa, que ya son los propios padres de la iglesia, que empiezan del siglo III al siglo VIII. Estos padres son los de la iglesia. Por favor, Mar. En un tiempo, si ahí miramos, nace Jesús y muere San Juan en el año 100. Todo eso, enter, por favor, Omarcito. Se llama era apostólica, del año 0 hasta 100, donde San Juan muere. Después ya viene toda la época del martirio. A eso es lo que le llamamos, por favor, enter, iglesia primitiva o lo de los padres apologéticos. Pero lo que hoy vamos a ver, que lo que fue que nos dio el padre rector, es los 4 padres de la iglesia, griegos y latinos. ¿Y por qué son griegos y latinos? Pues porque unos hablaban griego y otros hablaban latín. Dentro de estos que el padre nos mencionó, encontramos a 2 que son los que más hacen una enseñanza y defienden a San José. Entonces, el primero de ellos, si le damos, es San Jerónimo, traductor de la Biblia. Este hombre nació en Chipre y se fue a Belén para traducir la Biblia. Y él no solo fue a traducirla, sino él fue a investigar. Entonces, en sus tiempos estuvo el Elvidio, que era un hereje y que andaba diciendo un montón que la Virgen no era virgen. Y bueno, entonces él le responde en una carta y dice, tú dices que María no permaneció virgen, yo voy más allá y te digo también, José fue virgen por María, para que el niño naciera de un parto virginal. Entonces le empieza a defender, le responde. Entonces, y ahí, por ejemplo, dice, démosle por favor, la virginidad a María se le ocultó, es lo que dice San Jerónimo, se le ocultó al príncipe de este mundo. Se lo ocultó gracias a José. No la descubrió gracias a las nupcias que tenía con José de la Virgen, ¿verdad? Entonces, de otra suerte, no se le hubiera escapado al diablo esta reflexión. ¿Cómo es posible que esta que no conoce varón está preñada? Esta concepción debe ser divina, tiene que ser algo que supera la naturaleza humana. Entonces, esos son los primeros pensamientos que empieza a tener. Y San Jerónimo, estando en Belén, pues ahí estaba él en Tierra Santa, él hace también esas sus investigaciones, ¿verdad? Entonces él se siente como más como empoderado y lleno del Espíritu, ¿verdad? Para empezar a defender a San José. Y el otro, por favor, también que el padre Miguel Antonio nos refirió fue a San Agustín, el otro doctor de la iglesia. Vamos a resaltar las palabritas que nos compartieron más, que son más importantes que sepamos, ¿verdad? María es madre sin intervención de la concupiscencia carnal. José es padre sin el comercio de la carne. De él desciendan y asciendan las genealogías y no las separaremos. Su mayor pureza sea la confirmación de su paternidad. José, al igual que es marido casto, es también padre casto. Esto lo dijo San Agustín, ¿verdad? El Espíritu Santo, complacido por la justicia de los dos, les dio el Hijo a los dos. Miren ese pensamiento qué bonito que dijo San Agustín. Y él nació en el 354 y murió en el año 430. Por eso son padres de la iglesia, porque estos pensamientos tan de primitivo, de la iglesia primitiva, sigue vigente hasta el día de hoy.
Y de ahí parten muchas de las reflexiones que hoy por hoy tenemos sobre San José. Por eso son los padres de la iglesia. Sigamos. Y termina San Agustín. No, Jesús no nació del semen de José. El Señor, a pesar de que así se creyera. Y sin embargo, gracias a la piedad y al amor de José, nació de la Virgen María, el Hijo que es también Hijo de Dios. O sea, ahí está diciendo la virginidad, la divinidad. Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios, pero que José no tuvo intervención humana alguna y ahí da hasta el nombre técnico y científico de lo que es, ¿verdad? Entonces, esos son los alcances que tienen los padres de la iglesia para nosotros. Seguimos, por favor. Esta es una línea de tiempo. El padre Ignacio Garzón nos habló, lastimosamente esa sesión tuvimos muchos problemas de conectividad, entonces no se oyó tan claro. Tenemos una línea de tiempo ahí de lo que es la iglesia. Empezamos desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, el siglo XXI, ¿verdad? Si nos recordamos del siglo III para el siglo VIII va la patrística. Del siglo VIII al 1095, ahí hubo como una estabilidad ya dogmática, ya más relajado, la era cristiana, solo los musulmanes andaban ahí invadiendo todos los lados, cae el Imperio Romano y bueno, en el año 1000 empiezan las cruzadas. Después terminan, son casi 200 años de cruzadas y empiezan ya un poquito ya la era ya previa a la conquista al descubrimiento de América. Después de las cruzadas hay un auge también donde empiezan a surgir muchas congregaciones, las cruzadas empiezan a conquistar nuevos territorios y en el nombre de Dios se empiezan a crear como los franciscanos y empiezan a surgir estos grandes santos. Es el florecimiento de la era cristiana, ¿verdad? Entonces, en ese entorno era lo que nos hablaba el padre Ignacio Garzón. Si ustedes vieron las notas, decía, mire, ¿cuántos libros se hicieron de San José? En el siglo VIII, 38, en el siglo IX al tal, 26. Y entonces él nos puso ahí en sus notas unos cuadritos para que nosotros tomemos, porque esta era fue pero floreciente. Cuando fue el descubrimiento de América, la iglesia católica toma un auge pero fuertísimo, ¿verdad? Porque empieza a conquistar nuevas naciones y se hacen muy poderosos y muy grandes, ¿verdad? Entonces, sigamos. En este sentido, tenemos grandes santos que han hablado de San José. Como este es un repasito, yo les vamos a dar igual este material, lo vamos a subir a la cartelera, ustedes lo van a tener y ya nos queda de tareita leerlo, ¿verdad? Entonces, en este florecimiento de la Iglesia Católica, que es la presencia de José en la historia de la Iglesia, tenemos, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, que es considerado doctor de la Iglesia. Él habló y vivió en el siglo XIII. Él, pues dice, hay muchos santos a quienes Dios ha dado el poder para ayudarnos en las necesidades de la vida, pero el poder que se le ha dado a San José es ilimitado. Entonces ellos empiezan como a dar testimonio, nos empiezan como a dar cátedra de lo que es San José. Luego también tenemos a San Francisco de Sales, él vivió en el siglo XVI, ¿verdad? Entonces, nada le será negado a San José, ni por Nuestra Señora, ni por su glorioso Hijo. Estos pensamientos son porque ellos mismos tenían una devoción especial a San José. Y entonces ellos fueron plasmando. Y ese es un legado que nuestra iglesia nos da. Esta es una riqueza, que es el magisterio, que es la tradición, ¿verdad? Por favor, Mar. También tenemos dos santas mujeres del siglo XVI, las dos. Santa Teresa de Ávila, española, y también tenemos a Santa María Magdalena de Pazzi, que es italiana. Santa Teresa de Ávila es una de mis santas favoritas, y ella de verdad a todo le decía a San José, perdona que yo te moleste, pero tú no me fallas, y le pedía con mucha fuerza, ¿verdad? Es una de las santas más josefinas que ha habido
en la historia de la iglesia. Y Santa María Magdalena de Pazzi, ¿verdad? Fue una religiosa carmelita, mística. Y ella dijo, San José siempre favorece con especial protección a aquellas almas que están inscritas bajo el estandarte de María. Y es que mucho tiene que ver eso, no podemos separar a José de María. Y Jesús, llegamos a él por José y María, ¿verdad? Entonces, ahorita esta teología es la que nosotros estamos aprendiendo, esta josefología, ¿verdad? Que es el estudio de José. Digamos, ya un poquito más en nuestros tiempos, ya dejamos la era de la Edad Media y todo, ya nos estamos acercando. En 1968 más o menos, ya es donde muere el padre Pío. Y ustedes, hay muchos que son devotos al padre Pío, ¿verdad? Que todos los estigmas y todo lo que tenía, él también era un gran eh, devoto de San José y menciona a una santa. Miren al final, acude a José con extrema confianza, porque miren lo que dice, porque yo como Santa Teresa de Ávila no recuerdo haberle pedido nada a San José sin haberlo obtenido de buena gana. O sea, San José en la historia de la iglesia se hace presente también por medio de la vida y testimonio de estos santos. Ellos empiezan a tenerle una especial devoción y ellos nos regalan su testimonio de que San José es un poderoso protector, que su intercesión es fuertísima, ¿verdad? Y también tenemos a nuestro Papa Pablo VI. Entonces, él dice que alégrense devotos, siervos de San José, porque están cerca del paraíso. La escalera que conduce a ella tiene solo 3 peldaños, Jesús, María y José. Entonces, esto es lo que nos dice nuestro buen Papa Pablo VI. Y si le damos, por favor, ahí vamos a dejar los santos. Si vieron, solo hablamos ahorita de un papa. Los demás eran santos a lo largo de la historia de la iglesia. El padre Ojeda, nuestro provincial, se recuerdan que nos dio esa clase donde estaba San José en el magisterio de la iglesia. Él nos habló de 13 pontífices y dio un detalle de las palabras, de las homilías, de los escritos que fueron instituyendo. Pues hoy les traigo, no a los 13, pero sí les traigo a los, que son 6 papas los que pusimos. Que es como que eso sí necesitamos casi que tenerlo. Si vamos a ser josefinos, tenemos que tener un poquito aquí en nuestro corazón y en nuestra mente, como qué papas son los que más han sido devotos y quiénes son los que de verdad han propagado esa devoción a San José. Entonces, el primero de ellos que quiero que por favor se nos quede y lo vamos a poner así como flash, como esta tarjetita para que miremos también su carita del papa, y se nos va a quedar. Entonces, este es el Papa Pío IX, Pío IX, más lo conocemos como Non. Él, el 8 de diciembre de 1870, y esa pregunta nos la hizo el padre Leopoldo en la última clase. ¿Cuándo fue que se proclamó a San José como patrono de la Iglesia Universal? Esa es pregunta que un josefino debe saber. San José fue declarado patrono de la Iglesia Universal el 8 de diciembre de 1870. Eso sí, tomen nota, todos es en la puntita de la lengua. San José fue declarado el patrono, ¿qué fecha? El 8 de diciembre. ¿Por qué Papa? El Papa Pío, no. Muy bien. Entonces, esa es pregunta de examen, casi que, ¿verdad? Un josefino se la debe saber. Entonces, y él es el Papa que lo nombra patrono de la iglesia. Sigamos. El otro dato que no un josefino debe saber es que hay 3 cartas hasta el momento, 3 documentos completitos dedicados especialmente a San José. Y el primerito de él fue escrito por el Papa León XIII. Él fue el primero que escribió una encíclica dedicada a San José que se llamaba Juan Pluris. Y miren, las fechas son como muy marianas, porque si se dan cuenta, nombran a San José
El 8 de diciembre que se celebra, ¿qué? La Inmaculada Concepción. Ahora, el Papa León XIII da esta encíclica el día de la Asunción de María. Entonces ya vieron, son como fechas que no se separa la Virgen de San José. Entonces el Papa León XIII, el 15 de agosto de 1889, es decir, 19 años después de que el Papa Pío IX lo nombra como patrono universal, imagínense, pasaron 19 años para que un papa hiciera una encíclica, un escrito de San José. En la iglesia todo es lento, pero con paso seguro ustedes. Entonces, 19 años después, el Papa León XIII escribe esta encíclica. ¿Cómo se llamaba? Los nombres son en latín. Juan Floris. Muy bien, esta también es pregunta de examen de un josefino. Bien, pila. Y como va a ser a cuaderno abierto, se apuntan, igual van a tener las notas, rapidito van a contestar. Sigamos. Y él es el Papa León XIII. Ahora a él, al Papa Pío X, a él saben qué le debemos, que hoy estemos recibiendo las formaciones todos los miércoles, porque él fue el que aprobó las letanías de San José y los fieles empezaron a encomendar los miércoles a San José. O sea que por el Papa Pío X, nosotros tenemos los josefinos los miércoles dedicados a San José. Por eso las formaciones son miércoles, ¿verdad? Sigamos. Pío XIII, muchos píos, ¿va? Ustedes. El nono, o sea, el 9, el 10 y el 13. ¿Sí, Julio? Pío XII. Ay, perdón, entonces puse uno de más. Vamos a corroborar. Lo voy a corroborar después ahí, yo me acuerdo, perdón, creo que sí. En 1954 instituye la fiesta de San José Obrero. Es una fiesta que no tiene más de 100 años, miren, 1954. O sea, el 1 de mayo no se celebraba antes de eso. Entonces, hasta 1954 es que se celebra la fiesta de San José Obrero. Entonces, aquí esta fiesta pues resalta a los trabajadores y a San José, como ya aprendimos, ¿verdad? Todo lo que hacía, pues se celebra esta fiesta josefina. Por favor, Juan 23, el Papa Bueno. Entonces, él, imagínense que nosotros decimos por la Virgen María, esposa de José. Eso es lo que decimos nosotros en la misa. ¿Por qué? Porque el Papa Bueno fue el que dijo, introduzcámoslo al misal romano a San José. Antes de eso, San José no aparecía en la misa. Entonces, imagínense, y el Concilio Vaticano fue en los 60, 70 y él fue el que empezó el Concilio Vaticano II y proclamó a San José como patrón del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Entonces, esos son dos datos que tenemos que tener nosotros josefinos en mente, ¿verdad? Sigamos. Luego viene sí lo conocemos todos, ¿verdad? Nuestro querido Papa Juan Pablo II. Y bueno, Juan Pablo II durante su pontificado, la encíclica que hizo el Papa León XIII cumplió 100 años. Fue hecha en 1889, entonces el Papa Juan Pablo II, en conmemoración de esos 100 años, decidió hacer él una nueva carta que la llamó, una nueva encíclica, una exhortación apostólica que llamó Redemptoris Justus y la publicó 100 años después, el 15 de agosto de 1989. Este es otro dato también muy importante para nosotros los josefinos. Entonces, la Quantum Floris y también la Redemptoris Justus están colgadas ya en nuestra cartelera. Ustedes la pueden bajar, léanlas, no son muy largas. Las vamos a ir, el beneficio va a ser para usted que quiere aprender, ¿verdad? Más y más de San José. Y dámosla, por favor.
Y por último, el Papa actual, Papa Francisco. El Papa Francisco, lo que nos decía el padre provincial, es que él escribió la Patris Corde y lo hace en otra fecha mariana. Si se dan cuenta, el 8 de diciembre del 2020 en plena pandemia. Entonces él publica esta carta apostólica que regala a la humanidad el 8 de diciembre del 2020, Patris Corde. Entonces, estos son los datos que nosotros debemos tener como josefinos bien presentes de lo que ha sido San José en el magisterio de la iglesia. No solo es lo que dice la Biblia, sino que también tenemos toda esta tradición, todo lo que los santos nos dicen, eso es parte del magisterio, pero también el pontificado. O sea, tenemos tres fuentes de consulta nosotros los católicos. La Biblia, el magisterio de la iglesia donde están los santos y todo el magisterio pontificio que es donde están los papas. Entonces, esto es el módulo 1. Así fue pensado para que nosotros vayamos comprendiendo la figura de José, que vayamos entendiendo de que no solo, porque no sabemos a veces muchas cosas, porque la Biblia se quedó con poquitas cositas de José, ¿verdad? No explica tanto como explica de la figura de Jesús, que Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco, conforme me imagino la historia vaya avanzando y la josefología, vamos a entender un poquito más a San José. Así que sí, creo que ahí vemos. Ah, ok. Y las últimas dos. Ay, dijeron ahorita, ay, se pusieron contentas. La clase de la semana pasada estuvieron muy interactivos, les encantó, ¿verdad? Ver tanto y de verdad que a mí esa clase cuando dijimos, estábamos haciendo la currícula para que ustedes estudiaran, dijimos, esta clase tiene que ser porque lo otro era mucha teoría, que es importante que la sepamos porque si sabemos dónde buscar cosas de José, vamos a poder identificarnos mejor con él, ¿verdad? Él nos va a acercar a María y nos va a acercar a Jesús. Y sin duda alguna, Jesús se parece mucho a su papá. Por ahí me dijo alguien de mi equipo de evangelización, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? O sea, si José le enseñó todas esas cosas a Jesús, pues chica, Jesús se parecía a su papá definitivamente, ¿verdad? Entonces, cuando miremos a Jesús es porque muchas cosas se las enseñó su papá José y sin duda también la Virgen María. Esa dulzura, la empatía, todo lo que tiene Jesús en pro de nosotras las mujeres. Entonces, ¿por qué él amaba a su mamá? ¿Verdad? Ella le tuvo que dar esa sensibilidad también a Jesús. Entonces, esta clase les gustó, el arte nos emociona, nos conmueve y en la Iglesia Católica una imagen dice más que 1000 palabras, ¿cierto? Nos mueve sentimientos, nos da emociones, por eso les gustó mucho. Y vimos cómo San José a través de los tiempos ha sido representado. Lo que nos impactó, creo que así como a ti, igual que a mí, fue que en los primeros siglos, ¿se acuerdan? A mí me impactó esa pintura donde José estaba abajo de la cama de ustedes, como que era así agachadito y sin su aureola, y el niño y la Virgen, sí, y uno dice, ¡oh! Ay, no, pobre San José, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se concibe así esas pinturas? Hoy por hoy, si nos lo preguntan, creo que ya podemos decir por qué, porque en los primeros siglos se preocupaban por defender la virginidad de la Virgen y San José fue como un poquito relegado, pero no importa, porque San José siempre estaba ahí, pero él le da lugar a la Virgen y al niño, ¿verdad? Entonces, eso es el por qué nosotros estamos con el anhelo de que ustedes aprendan para que podamos defender nuestra fe, ¿sí? Y de último, la otra parte que era de la clase era San José en la religiosidad popular. Entonces ahí nos fueron enseñando por qué rezamos los dolores y gozos, todas las devociones que tenemos, que poco a poco también vamos a ir conociendo en estas sesiones. Ya el módulo 2
viene José María Vilaseca, pero también su legado. Y muchas de las devociones de la religiosidad popular las tenemos porque los josefinos son los que la han propagado. Entonces, poco a poco las vamos a ir conociendo y primero Dios, cuando tengamos encuentros de las familias josefinas, vamos a saber cantar, vamos a saber rezar, vamos todos juntos a tener una misma espiritualidad. Así que este fue el repaso. ¿Ya estamos listos para el examen? No, dicen, bien, bien, van a ver que va a estar fácil. Así que démosle un aplauso al Señor porque miren, es tan bueno Dios que nos permitió pues estar hoy aquí reunidos. Vamos a tener, yo creo que 2 minutos de receso. Los dejo con el hermano para después seguir del receso con las instrucciones del examen. Muy bien, muchas gracias, Marielita, por por ese interesante resumen. Qué capacidad para poder resumir los temas de los 6 miércoles anteriores. Bueno, llegamos a lo que es el descanso y aquí vamos a aprovechar para entrar al chat. Vamos a entrar al chat y en el link que ya aparece ahí van a registrar todos los amigos de Zoom, todos los que están conectados virtualmente, su asistencia, ¿verdad? Y también pues se pueden parar, prepararse un cafecito, ¿verdad? Y degustar su cafecito en estos 2 minutos que tenemos. Entonces viene la actividad, la segunda actividad de la noche de hoy. Que es el trabajo en equipos. Y también, ya sea virtualmente y también aquí en el templo. Entonces se van a formar los grupos correspondientes. Tengo entendido que son 10 salas las que se van a formar en Zoom. Y también acá en el templo se van a formar algunos grupos, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, como son solo 2 minutos, vamos a dejarle nuevamente los micrófonos, el uso de la palabra a Mariela y a Alejandra Chuy, que también es de la pastoral de evangelización, para que continúen con esta segunda parte. Gracias, hermanos. Bueno, la cartelera siempre está disponible para que firmen asistencia si no lo pudieron hacer ahorita. Vamos a hacer una dinámica rapidísima, nos va a tomar 10 minutos a lo sumo. En Zoom, ahorita todos los participantes van a ser divididos en 10 grupos. Entonces van a salir ustedes de la plataforma central, se van a dividir en 10 grupos y ustedes ahí van a poder tener 10 grupos. Y van a tener ahí 15 grupos hicieron, perdón, 15 grupos hicieron. Entonces van a tener ahí micrófonos abiertos y ustedes van a responder a la pregunta en los grupos que aprendí de San José. Pero antes vamos a responder juntos para ver en el repaso si aprendimos las 5 preguntas que vienen en la parte 1 del examen. Entonces, voy a hacer la pregunta y Alexandra nos va a ayudar a dar la respuesta. Entonces, la pregunta 1, ustedes también aquí que están en la rectoría, hoy estamos contentos porque tenemos visitantes de nuestra parroquia Santiago Apóstol. Un aplauso para ellos que están aquí, que nos acompañan. Y no sé si vinieron también de la parroquia Nuestra Señora de Belén. ¿Llegaron los hermanos o no?
Bueno, pues no vinieron. Bueno, sí, es que está el tráfico, pero gracias a los hermanos de, aquí está Belén, sí, aquí está, un aplauso que vinieron de Belén también. Entonces, las tres parroquias josefinas estamos hoy reunidos aquí en la Rectoría San José del Buen Consejo. Entonces, la pregunta uno del examen es, los evangelios nos hablan de María y José como nativos de una aldea que pertenecía a Galilea. Era un pequeño poblado en las montañas de la Baja Galilea. Sabemos que estaba a unos 340 metros de altura, era pequeña y desconocida, de 200 a 400 habitantes. En ese entorno se movió Jesús durante su niñez. ¿De qué aldea estamos hablando, Alexandra? Tenemos tres opciones. A, Belén, B, Nazaret, C, Jerusalén. ¿Ustedes qué dicen? Nazaret. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Muy bien, sí, ya vamos, 20 puntos, vamos por otros 20 puntos. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta. En Nazaret, la familia lo era todo. En ella se compartían lazos sociales y religiosos. Jesús creció en una familia extensa bajo los cuidados inmediatos y directos de María y José. ¿Recuerdas cuáles eran algunas de las funciones de un padre en Nazaret? ¿Cuáles son las opciones, Ale? La primera opción nos dice dar nombre e introducir a la cultura, enseñar las primeras letras, arameo, a enseñar a orar, enseñar que la bendición acompaña todo acto familiar y enseñarle un oficio al hijo. Segunda opción, llevar al hijo a la sinagoga cada sábado, enseñar a respetar el sábado y las fiestas judías, enseñar vida doméstica y del campo e introducir al niño en la vida religiosa de su cultura. Y tercera opción nos dice, todas las anteriores son funciones del Padre del Nazaret, así lo hizo José con Jesús. ¿Ustedes qué dicen? Todas. Muy bien, así es. A la que pilas son. Muy bien, ya llevan 40 puntos de 100. Así se hace, muy bien. Entonces, sigamos. En los primeros siglos de la era cristiana, no solo la Biblia sostuvo la presencia de José en el plan de salvación, también lo hizo la tradición, la cual lo reconoce como esposo de María y padre de Jesús. Sin embargo, ante las herejías y el cuidado del dogma de la virginidad de la Virgen María, su figura se hizo a un lado, casi anulándolo. Los primeros en hablar de él fueron los padres de la iglesia. ¿Puedes indicarnos quiénes son? ¿Qué opciones tenemos, Ana? Primera opción, San Jerónimo, San Agustín y San Justín. Segunda opción, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila y el hermano Pedro. Tercera opción, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco. ¿Ustedes qué dicen? Primera opción, muy bien. Ala, vienen bien pilas. Han estudiado bastante. 60 puntos de 100. Todas las han tenido buenas y tenían miedo. Ay, no, hermanos, ¿vieron? Entonces, ahora, esta es para que ustedes respondan. A lo largo de la historia, muchos santos han hablado sobre San José. Incluso lo han hecho su patrono. ¿Conoces algún templo, alguna orden, alguna ciudad o algo que esté consagrado a San José que puedan mencionarnos? Pueden dar varias respuestas. A ver. Los carmelitas, sí, tienen a San ¿Qué José. otra opción? Los misioneros josefinos. Muy bien, la Rectoría de San José del Buen Consejo. ¿Quién más? Muy bien. Muy bien, San José de Costa Rica. San José. José Pinula, muy bien, San José Pinula. San José Obrero. ¿Algún colegio?
Muy bien, el Colegio de San José los Infantes. Bueno, como hemos escuchado, tenemos muchas opciones. Bravo, muy bien, un aplauso para ustedes. Muy bien. ¿Sigue, Julio? Ah, muy bien, lo vamos a incluir. Gracias por el dato. Es de la iglesia doméstica, ¿verdad? La iglesia doméstica que es aquí para Guatemala. Gracias por el dato, Julio. Ahora la quinta pregunta. Ya llevan 80 puntos. La quinta pregunta es, el magisterio pontificio nos ofrece una riqueza a través del tiempo sobre la comprensión de la figura de José en el plan de la salvación. Hay 3 documentos en especial que te invitamos a leer. ¿Puedes indicarnos qué papa escribió cada uno de ellos? Entonces, Ale, danos, por favor. La A dice, carta encíclica Joaquín Fluveris, el 15 de agosto de 1889. ¿Quién fue quien la...? Muy bien. León 13, sí, muy bien. León 13. León 13, ahí. La inciso B, exhortación apostólica Redemptoris Custis, el 15 de agosto de 1989. Muy bien. Y la C, carta apostólica Patris Corde, el 8 de diciembre del... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Solo León 13 nos tenemos que acordar. Quantum Pluris, León 13. León 13, León 13. Es la única, pero el examen, la primera parte ya la pasaron. Así que la segunda parte es la que vamos a hacer ahorita. Nos vamos a dividir en los 15 grupos en Zoom. Aquí en el templo también nos vamos a dividir en grupos de 5 y solo vamos a decir qué he aprendido de la sesión. Así que reúnanse ahí, hablen en parejas aquí en el Zoom, los podemos dividir ya. 5 minutitos en el Zoom. Todos los participantes en el Zoom, 5 minutos, compartan ahí ustedes qué he aprendido en esta sesión. ¿Cuál es la pregunta de esta última? Ah, ahorita que están en grupos es solo decir qué he aprendido de San José en estas sesiones. Sí, ahí. Contestaron bastante. ¿Verdad que sí? Ajá. Todas las preguntas. Sí, cabal. Es que eso es la riqueza. Mire, aquí está. León 13. Muy bien. Muy bien. Solo Charlie. Ajá, solo Charlie. Compartir. Mire qué bonito. ¿Cómo nos vamos a dividir?
Hermanos que están aquí en la rectoría, atención un segundito. La hojita que les dimos como premio.
Ya avanzando de la sala Zoom. 62, aquí se mira mejor. El hermano bien pilas trajo. Así ya va viendo uno. Eso, ya vamos saliendo de Zoom. Sí, ya regresamos. Cerremos las salas. Muy bien. Pues ya, qué bonito esa segunda parte de nuestra evaluación, el compartir para que todos podamos ahí. Y la última parte, si me haces favor, Omar, nos falta la última parte que va a ser una reflexión bíblica. Les pedimos, por favor, un minuto más de su atención. Vamos a escoger de los perfiles que la Biblia nos ofrece de San José. Uno de ellos, leemos la cita bíblica que describe a San José. Buscamos la cita en la Biblia, le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe qué es lo que nos va a enseñar de San José con esa cita bíblica que escojamos, la leemos, la hacemos en oración, la reflexionamos y vamos a tener en el examen escrito que eso es lo que les va a quedar en la plataforma. Por favor, Omar. Veamos siguiente. Pongan atención, hermanos. Este es lo que ustedes tienen que escribir en su ordenador, en el Google. Cuando ustedes buscan, ponen bit.ly/formación San José y automáticamente les tira la cartelera. Si le damos enter, Omar, por favor. Nos vamos a ir hasta abajo y esta culminación. Y hay ahora un icono nuevo que es una estrellita. Cuando le damos esta estrellita, automáticamente nos tira el examen para que ustedes lo puedan llenar en línea. Por favor, enter. Y las preguntas para que hagan la reflexión bíblica, que se pueden guiar. Por favor, Omar. ¿Qué me enseña la Biblia sobre José en esto que acabo de leer? ¿Y qué siento? ¿Qué se mueve dentro de mí al reflexionar esta lectura? Entonces, todos están invitados. Esta es la dirección para que ustedes puedan ingresar en su teléfono o en su computadora a la cartelera. En la cartelera buscan hasta el final del módulo 1, ahí está la culminación. La estrellita, ahí está ya el examen, para que ustedes lo vayan llenando. Cualquier duda que ustedes tengan, también está ahí nuestros contactos, evangelización@gmail.com, también en nuestro correo, por cualquier cosa que ustedes nos quieran escribir. Así que muchas gracias, esperamos que sigan adelante en el módulo 2, los dejo con el hermano Gustavo que nos tiene aquí ya las últimas palabras. Verónica, ¿de dónde es? Aquí. Pero ella está aquí. Bien, muchas gracias a todos los participantes, tanto acá en el templo como por Zoom. Estaba viendo yo el chat, increíble la cantidad de respuestas que nos brindaron. Y casi todos con un punteo de 100, dice. Sí, todas sacaron 100, así sí me examino yo, ¿verdad? Un aplauso para todos los participantes, por favor, tanto en el templo como virtualmente por la sala. Yo quisiera llamar a nuestra hermana Verónica Chávez. ¿Se encuentra Verónica? Muy bien. Para que nos comparta pues su trabajo, ¿verdad? Ella está aquí presente
en el templo y nos va a compartir su experiencia, lo que escribió. Gracias, hermano. Gracias, buenas noches. La reflexión que nosotros logramos hacer en el grupo de qué aprendí en estas semanas, decían las hermanitas que ellas se llevan muy en su corazón que José fue un buen padre. Educó a Jesús con todas las normas y reglas de su tiempo. Y que Jesús es un reflejo vivo del Padre. Fue un buen esposo, que respetó la virginidad de María, escuchó la voz de Dios por medio del ángel, le siguió a Dios por eso mismo, y quedaron muy impactadas. Fue un tema muy impactante el del arte, les gustó mucho. También ellas decían que San José es un gran santo, y les queda mucho la inquietud, a mí también, por supuesto, la inquietud de seguir conociendo a San José. Y por mi parte, pues yo muy agradecida de todo esto que la parroquia está haciendo, la provincia, para todos nosotros. Para mí es nuevo conocer a San José y pues me lo estoy disfrutando bastante. Muchas gracias, y esto es lo que hemos compartido. No se me vaya, no se me vaya. Muchas gracias, hermana Verónica. Y bueno, como todo principio, tenemos también el final, pues no sin antes invitarlos para el próximo miércoles a la misma hora. Aquí vamos a tener el primer tema del módulo 2. ¿Quién es José? ¿Quién es el padre José María Vilaseca? Entonces vamos a tener también una dinámica diferente relacionadas a las sesiones. Por favor, estar atentos y los esperamos con mucha alegría. Hermanita Verónica, por favor, la oración final. Gracias por ese privilegio. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San José, tú que fuiste escogido por Dios para ser el custodio de la Sagrada Familia, te pedimos que nos acompañes en este tiempo de formación. Tú que con humildad y amor cuidaste de Jesús y María, intercede por nosotros ante el Padre Celestial para que podamos aprender de tu ejemplo de fidelidad, trabajo honesto y devoción. Danos la gracia de vivir con la misma confianza y abandono en la voluntad de Dios que tú demostraste en cada momento de tu vida. Enséñanos a ser pacientes y compasivos, a enfrentar los desafíos con valentía y a encontrar en el servicio a los demás la verdadera realización. Que tu amor paternal nos guíe y fortalezca en este camino de crecimiento espiritual para que, siguiendo tus pasos, podamos llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo y testigos de su amor en el mundo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana. Ahora pues nos vamos a ir a nuestras respectivas casas con la bendición. Vamos a pedirle acá al padre Félix, él es de Venezuela, que por favor nos otorgue esa bendición. Bueno, buenas noches. Saludo para todos. Quisiera saludar a todos. Esta familia Josefina está presente en la provincia San José de la Misión, desde Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela y Perú. Un saludo para todos. Vamos a hacer voy a permitirme hacer esta Muchas oración gracias. por los laicos josefinos. Hoy que estamos en el año de los laicos josefinos. Padre bueno, tú que has querido que la fuerza del Evangelio transforme el mundo, concede a los laicos josefinos vivir el espíritu vilasecano,
en medio de los deberes y ocupaciones temporales y promover los valores evangélicos que la figura de San José representa por Jesucristo nuestro Señor. Y voy a terminar con la bendición de la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, que termina de esta manera: que San José obtenga para la Iglesia, para el mundo, así como para cada uno de nosotros, familia Josefina, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor los acompañe. San José les bendiga también. Chao, un gusto. Gracias, gracias, Felito. Saludos. Hasta el próximo miércoles, hermanos.